Bombazo en el Real Madrid. Hay un acuerdo entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich que involucra directamente a Michael Olise. Un acuerdo que Florentino Pérez no está dispuesto a romper bajo ningún concepto y que puede terminar marcando el futuro de uno de los futbolistas más deseados del fútbol europeo. Lo curioso es que ese acuerdo no tiene nada que ver con dinero, ni con cláusulas de rescisión, ni con contratos secretos. Hoy vamos a descubrir por qué ese pacto existe y cómo afecta a un jugador que muchos madridistas ya imaginan vistiendo de blanco. Soy Nilsson y esto es El Madridista. Cuando aparece el nombre de Michael Olise relacionado con el Real Madrid es imposible no ilusionarse. Estamos hablando de uno de esos futbolistas que, cada vez que toca el balón, transmite la sensación de que algo diferente puede suceder. No necesita 20 ocasiones para decidir un partido. Le basta un espacio, un cambio de ritmo o un pase imposible para romper una defensa entera. Ese tipo de talento es precisamente el que siempre ha buscado Florentino Pérez para construir equipos capaces de dominar Europa durante muchos años. Las últimas informaciones apuntan a que el presidente blanco considera a Olise un auténtico perfil galáctico. Y la verdad es que cuesta encontrar argumentos para pensar lo contrario. A su edad ya se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes de su posición. Tiene personalidad, recursos técnicos, inteligencia táctica y una enorme capacidad para asumir responsabilidades en los momentos importantes. No es simplemente un extremo rápido. Es un futbolista que entiende el juego y que mejora a todo el equipo. Si observamos con calma la plantilla del Real Madrid, resulta bastante sencillo comprender por qué un jugador como Olise despierta tanto interés. Durante los últimos años el equipo ha reunido un talento extraordinario en prácticamente todas las líneas. Sin embargo, el fútbol evoluciona constantemente y cada mercado representa una oportunidad para seguir elevando el nivel competitivo. Florentino nunca ha construido sus grandes equipos pensando únicamente en el presente. Siempre intenta adelantarse al futuro. Y Michael Olise encaja perfectamente en esa filosofía. Hay jugadores que destacan por su velocidad. Otros por su capacidad para asistir. Algunos por el gol. Olise reúne prácticamente todas esas virtudes al mismo tiempo. Puede jugar abierto pegado a la banda para estirar al rival, pero también tiene la inteligencia suficiente para abandonar esa posición y aparecer entre líneas, donde realmente genera el caos. Tiene un control orientado extraordinario, cambia de dirección con enorme facilidad y posee una conducción elegante que obliga constantemente a los defensores a retroceder. Uno de los aspectos que más me llama la atención de su juego es su capacidad para tomar buenas decisiones. En el fútbol moderno abundan los extremos que desequilibran gracias a su potencia física, pero que después desperdician la jugada con un mal pase o un disparo precipitado. Olise pertenece a otra categoría. Sabe cuándo acelerar, cuándo pausar el juego, cuándo buscar el pase atrás y cuándo asumir la responsabilidad de finalizar él mismo la acción. Esa inteligencia convierte a un buen futbolista en un jugador diferencial. Además, hablamos de un futbolista que no necesita monopolizar el balón para influir en el partido. Es capaz de aparecer durante pocos segundos y cambiar completamente el rumbo del encuentro. Ese tipo de jugadores son los que marcan diferencias en las grandes noches europeas. Son los que aparecen cuando los espacios desaparecen y cuando las defensas rivales parecen inexpugnables. Si imaginamos a Olise compartiendo ataque con las grandes estrellas del Real Madrid, el potencial ofensivo resulta impresionante. Su capacidad para atraer rivales abriría espacios para los delanteros. Su visión facilitaría la llegada de los centrocampistas desde segunda línea. Su precisión en el último pase aumentaría todavía más el número de ocasiones generadas por el equipo. No estamos hablando únicamente de un gran regateador. Estamos hablando de un futbolista que mejora el funcionamiento colectivo. Y hay otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido. Michael Olise también trabaja sin balón. En el fútbol actual no basta con tener calidad. Los entrenadores exigen compromiso defensivo, presión organizada y sacrificio colectivo. Precisamente ahí también destaca el internacional portugués. No abandona al lateral, participa en la recuperación y entiende perfectamente cuándo debe presionar y cuándo debe proteger espacios. Ese equilibrio es oro para cualquier entrenador. Por eso entiendo perfectamente que Florentino Pérez lo considere un perfil ideal para el Real Madrid. No es solamente una cuestión de marketing o de nombre. Es una cuestión futbolística. Es un jugador capaz de elevar el nivel competitivo de un equipo que ya está acostumbrado a luchar por todos los títulos. Ahora bien, también debemos preguntarnos algo muy importante. ¿Realmente necesita el Real Madrid un futbolista como Michael Olise o simplemente sería un fichaje de lujo? En mi opinión, la respuesta es bastante clara. El Real Madrid nunca puede conformarse. La historia de este club demuestra que incluso después de conquistar Europa siempre ha buscado seguir creciendo.
Así llegaron algunos de los grandes galácticos de la historia. No porque hicieran falta de forma desesperada, sino porque representaban una oportunidad única para mejorar todavía más. Y sinceramente creo que Olise pertenece precisamente a ese grupo de jugadores. No aparecen todos los años. No es fácil encontrar un extremo que combine velocidad, creatividad, visión, personalidad y una capacidad tan natural para decidir partidos importantes. Cuando surge un talento así, los grandes clubes siempre están atentos. Además, hablamos de un futbolista que todavía tiene margen de crecimiento. Lo que estamos viendo probablemente no sea su techo. Esa es otra razón por la que Florentino podría verlo como una inversión estratégica para la próxima década y no únicamente como un refuerzo inmediato. Sin embargo, hay una pregunta que sigue sin respuesta. Si el Real Madrid valora tanto a Michael Olise, si Florentino lo considera un perfil galáctico y si deportivamente parece un futbolista ideal para este proyecto, ¿por qué no existen negociaciones? Esa es precisamente la parte más interesante de toda esta historia y tiene mucho que ver con ese misterioso acuerdo del que te hablé al principio del vídeo. Pero antes de seguir, cuéntame aquí debajo en los comentarios. ¿Ficharías a Michael Olise para el Real Madrid si la oportunidad apareciera mañana mismo? También te invito a dejar tu like y a suscribirte al Madridista si disfrutas de este tipo de análisis porque aquí vivimos la actualidad del mejor club del mundo con pasión, pero también con profundidad y respeto por la historia de esta camiseta. Cuando descubras cuál es realmente ese acuerdo entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, entenderás por qué esta historia es mucho más compleja de lo que parecía al principio. Cuando comenzó este vídeo te hablé de un acuerdo entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Seguramente muchos imaginaban que se trataba de una cláusula especial, de una promesa entre dirigentes o incluso de un pacto relacionado directamente con Michael Olise. Pero la realidad es diferente, y en mi opinión, mucho más interesante. Porque ese acuerdo explica perfectamente cómo entiende Florentino Pérez las relaciones entre los grandes clubes de Europa. Antes de entrar en ese tema quiero detenerme un momento más en Michael Olise. Porque cuanto más analiza su fútbol, más entiendes por qué dentro del Real Madrid existe tanta admiración por su perfil. Hay jugadores espectaculares que necesitan que todo el equipo juegue para ellos. Olise es exactamente lo contrario. Él juega para potenciar al equipo. Su talento individual nunca está por encima de la jugada colectiva, y eso encaja perfectamente con la filosofía que siempre ha caracterizado al Real Madrid. Uno de los mayores problemas para cualquier defensa moderna es enfrentarse a un futbolista imprevisible. Cuando un defensor sabe exactamente qué hará su rival, siempre tiene ventaja. Pero con Olise sucede justo lo contrario. Puede atacar por fuera, puede conducir hacia adentro, puede buscar el disparo desde media distancia o filtrar un pase que rompe toda la línea defensiva. Esa variedad obliga constantemente a los rivales a dudar, y en el fútbol de máximo nivel una décima de segundo de duda puede decidir un partido. Además, posee algo que siempre distingue a los grandes jugadores: personalidad. No se esconde cuando el partido se complica. Pide el balón, asume responsabilidades y entiende que los futbolistas llamados a marcar una época deben aparecer precisamente cuando más los necesita el equipo. Ese carácter es el que históricamente ha definido a muchos de los grandes ídolos del Santiago Bernabéu. Por eso creo que, deportivamente, Michael Olise tendría sentido en el Real Madrid. No porque el equipo tenga una necesidad urgente en esa posición, sino porque los grandes clubes nunca dejan escapar la posibilidad de incorporar talento diferencial. Florentino Pérez siempre ha repetido con sus decisiones que el Real Madrid no ficha únicamente para resolver problemas del presente. También ficha pensando en el futuro, en la siguiente generación y en mantener al club en la cima durante muchos años. Sin embargo, precisamente ahí aparece el verdadero protagonista de esta historia. Porque si Florentino considera que Olise tiene nivel para convertirse en un galáctico, ¿por qué el Real Madrid no ha dado el paso? La respuesta está en la relación que mantiene con el Bayern de Múnich. Durante décadas ambos clubes han construido un vínculo basado en el respeto absoluto. Son dos instituciones acostumbradas a competir por los títulos más importantes del mundo, pero también a mantener una comunicación transparente y elegante cuando surge cualquier asunto relacionado con el mercado de fichajes. Florentino Pérez entiende que esa relación tiene un valor enorme. No es algo que pueda ponerse en riesgo por un solo futbolista, por extraordinario que sea. El presidente madridista siempre ha defendido que las grandes instituciones deben comportarse como tales también fuera del terreno de juego. Y eso significa evitar movimientos que puedan interpretarse como una falta de respeto hacia otro club que mantiene una excelente relación con el Real Madrid. Según las informaciones conocidas, esa es precisamente la razón por la que no existen negociaciones. No porque el Real Madrid dude del nivel de Michael Olise. Tampoco porque considere excesivo su talento o porque no crea que pueda triunfar en el Santiago Bernabéu.
Simplemente porque el Bayern no ha abierto la puerta a una posible operación. Y ahí aparece ese acuerdo del que te hablé al principio del vídeo. No es un documento firmado. No es una cláusula secreta. No es una prohibición oficial. Es un pacto de respeto institucional. Una manera de entender las relaciones entre dos gigantes del fútbol europeo. Mientras el Bayern considere a Michael Olise una pieza fundamental de su proyecto, Florentino Pérez no tiene intención de iniciar una ofensiva que pueda deteriorar esa confianza construida durante tantos años. Personalmente, creo que esa postura engrandece todavía más al Real Madrid. Vivimos una época en la que muchos clubes intentan convencer a los futbolistas antes incluso de hablar con sus equipos. Se filtran reuniones, aparecen presiones y se generan conflictos que terminan dañando relaciones institucionales. El Real Madrid, en cambio, suele actuar con mucha más prudencia cuando existe una buena relación con otra entidad. Eso no significa renunciar a Michael Olise para siempre. Y aquí está el matiz más importante. Si algún día el Bayern cambia de postura, si considera que ha llegado el momento de escuchar ofertas o si el propio futbolista decide iniciar una nueva etapa en su carrera, estoy convencido de que el Real Madrid volverá a valorar seriamente la operación. Porque el interés existe. Porque Florentino aprecia enormemente su talento. Porque deportivamente reúne todas las condiciones para triunfar de blanco. Simplemente no es el momento. Y esa diferencia cambia completamente la lectura de esta historia. No estamos hablando de un fichaje descartado. Estamos hablando de un fichaje aplazado por una cuestión de principios institucionales. Y sinceramente, como madridista, prefiero mil veces que el Real Madrid siga actuando de esta manera. La historia demuestra que Florentino Pérez sabe esperar. Lo hizo en muchas operaciones importantes, y cuando llegó el momento adecuado, terminó incorporando a jugadores que parecían imposibles. Quizá con Michael Olise ocurra exactamente lo mismo. Quizá hoy no sea posible. Quizá dentro de un año tampoco. Pero si el Bayern abre la puerta en el futuro, el Real Madrid estará perfectamente situado para intentar una operación que, futbolísticamente, tendría muchísimo sentido. Porque estamos hablando de un jugador capaz de marcar diferencias durante muchos años, de un perfil galáctico, de un extremo moderno que elevaría todavía más el nivel competitivo del equipo y que encajaría perfectamente en la idea futbolística de José Mourinho. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Florentino Pérez hace bien priorizando esa relación institucional con el Bayern de Múnich o pensáis que un futbolista como Michael Olise merece hacer una excepción e intentar el fichaje cuanto antes? Dejad vuestra respuesta aquí debajo en los comentarios y contadme también desde qué ciudad y desde qué país estáis viendo este vídeo. Si habéis disfrutado del análisis, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al Madridista para no perderos ninguna de las grandes noticias que rodean al mejor club del mundo. Y ahora os invito a hacer clic en el vídeo que está apareciendo en vuestra pantalla porque allí seguimos hablando del futuro del Real Madrid y de los movimientos que pueden cambiar por completo el próximo proyecto de José Mourinho.